gente bonita y preciosa, un sábado dimashoso, kuoshkielten, ¿cómo están? Yo espero que perfectamente bien. Ahí van mis debidos saludos internacionales. Saliem, privet, hello, salud, chao, hola, kaisho, konnichiwa, salam alaikum y hola a mi gente hispanoparlante. Yo espero que estén súper bien. Hoy estoy muy emocionada porque les traigo una vez más una historia detrás de una canción de Dimash. Estoy de verdad que hasta me tiemblan las manos. Ya han pasado muchos meses. Como 2 o 3, ¿verdad? Después de la última. Digo, les hice el de Golden, pero pues sin ver el video, pues no es lo mismo, ¿verdad? Pero hoy sí les traigo el videazo de nuestro Dimash cantando y esta historia que es una chulada de verdad. Escogí esta canción porque apenas acaba de pasar el Día de los Enamorados en Kazajistán, que fue el 15 de abril, y debido a que llevan como una historia semejante de amores prohibidos, amores que no podrían ser, esta canción le queda como anillo al dedo. Estoy hablando de la canción de Kusni Korlan, que es una belleza, es una de las canciones favoritas de nuestro Dimash, además de que dicen que es una obra maestra en cuestión de composición kazaja. Así es, además de ser una de las canciones más cantadas dentro del folclore kazajo. Y también esta belleza es todavía más íntima porque es una historia verídica de la vida del compositor de esta canción. Una canción que él compuso a la edad de 20 años. El compositor es el autor Yestae Vierkenbayev y dedicó toda su vida a la música, a la composición y al arte. Además de ser uno de los primeros miembros dentro de la Unión de Compositores de Kazajistán. O sea, es una figura bastante emblemática e importante dentro del folclore tradicional kazajo. Ok, ¿cómo nació esta historia de Kusni Korlan? Les vuelvo a repetir, Yestae era un compositor bastante reconocido ya a pesar de que tenía 20 años. Y entonces un amigo de él llamado Soshan le dijo que iría a visitar a su prometida al pueblo de Maraldá y lo invitaba a él como un compositor reconocido. Entonces él aceptó, acudieron y en honor al novio, a su amigo Soshan, y a este gran compromiso hicieron una celebración en donde asistieron todos los jinetes y todas las chicas de las aldeas cercanas. Dentro de estas chicas estaban las hijas del sultán, quien era obviamente pues una persona bastante influyente y poderosa de los alrededores y de esa época. Estas chicas eran Kusni y Korlan. Y Yestae, que iba vestido exquisitamente para la ocasión, llamó la atención de Korlan, que tenía en ese entonces 16 años, muy chiquitita. Y el flechazo fue inmediato. Se enamoraron por completo, amor a primera vista. Entonces ya ellos acercándose y platicando, Korlan le confesó que ya estaba comprometida con otro hombre que su padre había arreglado el matrimonio. Recuerden que en la anterioridad pues era como muy clásico que se arreglaran este tipo de acuerdos matrimoniales. Entonces Yestae decidió secuestrar a Korlan. Pero antes de eso regresó a su aldea, platicó con sus familiares y sus amigos, quienes lo apoyaron absolutamente en esa decisión. Y tiempo después regresó para pues secuestrar a Korlan. Sin embargo, el sultán, el papá de Korlan, se había enterado de esos planes y lo que hizo fue apresurar el matrimonio. Le dijo al hombre con el que había acordado el casamiento que se llevara a Korlan y que se casaron lo más rápido posible. Korlan simplemente se resignó a no vivir con el hombre que realmente amaba y se fue con su marido. Sin embargo, Yestae no se resignaba a esta pérdida y deambulaba en las cercanías del vecindario donde vivía Korlan y donde aprovechó que también vivían unos familiares de él y lo usaba como pretexto para acercarse a ella, para verla. Ahí se dio cuenta de que el esposo de Korlan pues era un buen hombre, la trataba bien, era una persona tranquila. Y pasó 2 días con ella en donde recordaron esos ayeres
ese momento en que se conocieron y él calmó su corazón. El último encuentro de ellos fue varios años después y después de eso no se volvieron a ver nunca más. Corlán murió a la edad de 59 años, rodeada de sus hijos y de sus nietos. Y Yestae vivió siempre enamorado, fiel y leal a su eterna Corlán. De hecho, él nunca tuvo hijos y todavía a sus 67 años el hombre cantaba con un amor profundo su más grande éxito, su más grande obra, que era Corlán. Y de hecho cuenta a alguien que estuvo presente en ese último momento donde Yestae tocó Corlán. Dicen que tomó su dombra, se quedó en silencio, pensativo, suspiró, se secó las lágrimas y empezó a tocar Corlán. Tiró levemente de las cuerdas del dombra y cantó en voz muy baja. ¡Ay, no manches! Me estoy aguantando, Dios mío. ¡Qué fuerte! Y de la mano derecha, en el dedo anular de Yestae, brillaba un gran anillo de oro que él guardaba como un talismán sagrado y que era un regalo de su propia Corlán, el cual, pues también ella siempre fue su gran amor. ¡Wow! Un gran amor de ambos que nunca pudo ser posible. ¡Ay, Dios mío! Ya quiero ver a Dimash cantando esta canción. Y de hecho, Yestae en esa ocasión dijo: sí, este anillo es el testigo de esos momentos felices. Es el recuerdo de mi incomparable Corlán. ¡Ay, Dios mío, qué fuerte! Entonces, esta es la historia de la canción que vamos a estar escuchando a continuación en la voz de Dimash. Entonces, de esta historia, Yestae crea su más famosa composición, que es Corlán. Y aunque a lo largo de su vida Yestae hizo muchísimas composiciones en honor y en amor a su Corlán, definitivamente esta composición, esta canción de Kuzni Corlán, fue la más emblemática, fue la cúspide de su carrera. Es su canción más elogiada a nivel creativo en cuestión musical, es decir, la más exitosa y por muchos la mejor de todas. Ok, el video que vamos a ver a continuación es el concierto de Dynasty que Dimash llevó a cabo en China, en la ciudad de Fuzhou, el 5 de enero del 2018. Es una fan cam, ya saben que aquí amamos las fan cams, entonces vamos a verlo. Tocando el piano, el muchacho. Sentimiento que le pone. Quiero que vean su rostro, de verdad. Cuánta pasión le pone.
Thank you so much. ¡Wow! No, espérenme. Uy, qué canción tan más profunda. Estuve así de que se me derramaran las lágrimas, de verdad. Esa última parte en donde vemos a Dimash totalmente pensativo, como viendo a la nada, me recordó, no sé, me imaginé. Espérenme. Ay, ya tengo que tener aquí mi abanico, porque qué barbaridad. Pero ese momento me imaginé justamente como que y esta reencarnó por un momento en Dimash y tocó con el más profundo amor, la más profunda tristeza también, esta canción. ¡Oh! Aplausos, abanicazos, por favor, porque... ¡Uf! ¡Wow! Denme un momento otra vez. Ok. Disculpen, ya saben, no puede faltar la Ilet sentimental chillona, todo lo que da, ¿verdad? Uy, Dios mío, qué manera de interpretar esta canción. No sé si se dieron cuenta, yo lo pude ver hasta en la manera en cómo mueve todo su cuerpo, la boca. Dios mío, de verdad estoy sudando. Además, o sea, Dimash no puede ser más espléndido y nos regala esta canción con todo su ser, toda su interpretación y aparte tocando el piano. Que yo he sabido por muchos músicos que cantar y tocar el piano es una de las cosas más difíciles. Uh-huh. Entonces, wow con nuestro Dimash, aplausos otra vez, porque una vez más nos regala una pieza única, una pieza que a pesar de que es cantada por muchos, él la hace especial. Y no levantando la voz, aquí no podemos escuchar absolutamente nada de sus agudos, de sus notas largas, espléndidas, que de verdad nos asombran y por lo que es muy famoso. No, esta es una pieza completamente baja, completamente de adentro hacia afuera, preciosa, sentimental. Excelente interpretación de Dimash. ¡Wow! No por nada, chicos, es el mejor cantante del mundo porque nos da esa variedad. Una cosa íntima, totalmente sublime que acaricia con su voz aterciopelada, bajita, el corazón, el ser, la piel, el sentimiento, todo. ¡Wow! Además, él en rojo. Uy, ¿y vieron ese micrófono azul? Alguna vez les dije que ese fue un regalo de las Dears chinas y él lo usó sin falta en los 3 conciertos que dio en China de su gira de Dynasty. Eso también se los meto en el video de regalos de Dears. Pero qué belleza, qué belleza, y aparte él sudando a todo lo que da.
dándonos hasta la última gota de entrega. Así es nuestro Dimash. Y es una canción que desgraciadamente no podemos encontrar en su canal oficial, la podemos encontrar en otros canales, y es una canción que hace muchísimos años ya no ha vuelto a tocar en piano y a interpretarla. No sé por qué, no sé si es por derechos de autor, no lo sé, pero qué lástima, porque de verdad es una pieza preciosa y en la voz de él es wow, magnífica. Sin embargo, en esas épocas del 2017, 2016 la cantó muchísimo, les repito, es una de sus canciones favoritas y la cantó en varios programas a capela, a piano. De hecho hay una presentación en donde sus papás, mamá Svetlana y papá Kanat, mis suegrazos, los dos, estaban atrás y él tocando a piano y cantando esta canción de Kuznik Orlan. También esta canción fue un básico en los 3 conciertos de China. Les repito, este es de Fuzhou, pero la cantó en Changsha y en Shenzhen con su gira The Dynasty. También en la competencia internacional de Pakata Bala. También en pequeñas entrevistas se ha echado el palomazo de esta bella canción. Y hay varios videos también en YouTube que yo creo que son de su gira del 2016 de Unforgettable Day, en donde cantó esta canción. Estaba dentro como del repertorio. Así, se los voy a poner los enlaces todos en la cajita de información para que los gocen, los vean, los disfruten. Ya saben que nuestro Dimash es un enamorado de la música folclórica de su país natal, de Kazajistán. No es la primera vez que interpreta canciones con una historia y un trasfondo cultural importante. Lo hemos visto con canciones como Samalto, como Aday, Aliyah, Dai Dido, Dordaras, Karagam Ay, que son composiciones importantes dentro del repertorio del folclore kazajo. Dimash siempre orgulloso por enaltecer, por darlas a conocer, para que todas las dirs y todos los dirs las cantemos a todo pulmón, las hagamos nuestras también, entendamos y bueno, también conozcamos su historia a través de estas piezas. ¡Wow! Por eso me gusta hacerles estos videos, chicas, para que de verdad entendamos la profundidad de cada pieza que nos trae Dimash y nos piquemos y sigamos buscando y nos sigamos enamorando no solamente de él, sino también de su cultura. Yo ya estoy perdida, ya me fui, regresé, o sea, yo, wow, Kazajistán, wow, Dimash, creo que se nota poquito, ¿verdad? Y les traigo un extra, les traigo esta misma canción, pero totalmente a capela, un pedacito chiquitito yo creo que es del 2016, donde se ve un Dimash muy jovencito, lo van a ver hasta en su propio look, pero para que también lo gocen y lo disfruten. Vamos a verlo. Табиғат берген екен күн мен айын мұратқа іздеген жан бәрі жеткен дәриға-ай арманым көп не қылайын ақ шалған Кузник Орлан екеуі туған екен бір ана. ¡Ay, qué belleza! Se le veía un poquito nervioso y aparte que cuando sonreía yo también sonreía. Pero wow, qué increíble, él totalmente, les digo, dentro de la interpretación, con un sentimiento. Y aparte, yo no sé ustedes, pero yo les noto un orgullo de cantar esas canciones como diciendo, estoy cantando una canción de mi país, un clásico popular de mi Kazajistán, a todo el mundo. ¡Wow!
Qué belleza. Ya saben que me encanta el gran patriotismo que tiene Dimash por su país. Uy, sí, todos aprendiéramos un poquito de eso. ¡Wow! Otros aplausos, muchachos, otros aplausos, porque de verdad, qué maravilla. Estoy muy contenta por el video de hoy, estoy muy contenta por lo que acabo de ver, por lo que acabo de sentir y por lo que acabo de decirles a todos ustedes. La letra de la canción refleja más que nada el sentimiento de amor que siente Yestae por Corlán. A muy grandes rasgos dice: había una niña llamada Corlán en Maraldá. La naturaleza le dio belleza de sol y luna. ¿Qué debo hacer con mis sueños? Corlán, hermosas hermanas nacidas de la misma madre. Quien se case con Corlán no se arrepentirá. Esa es la letra. Obviamente recuerden que hay bastantes variaciones de la traducción del kazajo y sobre todo si son canciones tan antiguas, populares, al español o a algún otro idioma, ¿verdad? Pero ese es el contexto en general. También un dato curioso es que la hermana de Corlán, la que se llamaba Kuzni, tampoco se pudo casar con el verdadero amor de su vida, con el hombre que ella amaba. Esto debido, les repito, a que antiguamente pues llevaban unas costumbres sociales muy, muy cuadradas, muy, muy arraigadas, en donde los matrimonios obviamente no eran por amor, eran por conveniencia, eran por compromiso. Qué lástima, ¿verdad? Pero pues es una historia trágica, ahora sí que para todos, ¿no? Qué fuerte. Yo lo entiendo porque yo no estoy casada con mi Dimash. Lo entiendo completamente. Nada se crean, ya saben que no puede faltar la broma. La broma de una vir enamorada. Y luego latina peor, ¿no? O sea, pura pasión y puro extremo. Pero no se crean. Y ya nada más los últimos datos para contarles. Es que esta canción es tan grande que se convirtió en el área central de Targan en la ópera Yer Targan de Brusilovsky. Además ha sido interpretada por grandes cantantes de la ópera. Entre ellas está Zarina Altimbayeva, yo creo que si la recuerdan, es la hermosa chica con impresionante voz que cantó al lado de Dimash la canción de A Question of Honor, que también les tengo un video acerca de eso si no lo han visto. También por otros cantantes como Dinara Sultan y muchos otros más. Hay una gran variedad, lo pueden encontrar todo en YouTube. También esta canción fue la inspiración para el poeta Arman Shalov y su poema dramático Korlagayan en 1939. O sea, que les repito, es una pieza importante. Y les repito, Yestae Bierkenbayev ocupa un lugar honorable dentro de los compositores de Kazajistán. De hecho, se han hecho monumentos en su honor. También hay calles que llevan su nombre. Hay también instituciones que también se llaman como él. Y también en las estepas de Altai, Rusia, se erigió un monumento conmemorativo sobre la tumba de Corlán que dice: aquí reposan las cenizas de la gran belleza del pueblo kazajo, Corlán. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Ya conocían esta historia? Yo espero que les haya enriquecido mucho, les dé un panorama totalmente distinto de esta canción, que no es muy conocida de Dimash porque no es tan popular, por desgracia, pero para que la empiecen a escuchar de una manera diferente. Ya saben, como siempre, para mí es un placer, de verdad, un deleite platicarles estas historias, traérselas a ustedes, simplemente por el hecho de hablar de Dimash y su arte. Eso fue todo por hoy, chicas y chicos. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos ustedes y nos vemos entre semana con el noticiero Dimashero. Salud.